Puede tomar asiento, hermanos. ¿Cómo es necesario que estemos predicando sobre los niños? No tanto reglas para ellos y cómo educarlos, sino la importancia que dice la Escritura en relación a nuestros niños. Se hicieron un par de preguntas a dos diferentes grupos, uno conformado por adultos, jóvenes pero adultos, y el otro grupo, niños. Y la primera pregunta es: ¿qué cambiarías de tu cuerpo? Y los adultos inmediatamente brincaron a expresar su descontento, su desencanto y hasta su frustración. Y rápidamente, sin pensarlo, dijeron: nariz, cabello, estatura, pies, color de piel. Una chinita dijo: mis ojos no me gustan, los quiero grandotes y expresivos, ¿no? Brillantes. Los niños fue diferente. Ante la pregunta mostraron un asombro increíble. ¿Qué? Y seguros dijeron: nada, estoy bien como estoy, me gusta como soy y como estoy, no me falta nada. Uno de ellos dijo: a lo mejor que me pongan un par de alas para poder volar. La verdad es de que la inocencia de los niños nos sorprende. Pero la otra es: ¿qué te hubiera gustado ser?, le dicen a los adultos. Y ellos de la misma manera, famosos. Me hubiera gustado ser un artista famoso, un deportista famoso, dijo otro, o un político famoso, pero todos coincidían en: quisiera ser muy rico, me hubiera gustado ser poderoso, millonario. Los niños dijeron: ¿qué te gustaría ser cuando seas grande?, le preguntaron, y dicen: médico, para sanar a los enfermos, para que no haya enfermos. Un doctor de animales, dice uno. No saben que se dice veterinario, ¿verdad? Para cuidar a los animales. Y alguien más dijo: quiero irme al África a cuidarlos, ¿no? Otro más dijo: yo quiero ser un bombero para salvar a las personas. Increíble, ¿no? Hoy no vamos a hablar de los niños de la Biblia, hermanos, no es la intención, ni de la niñez de la Biblia, sino del desarrollo de un pensamiento que parte de lo que podría llamarse la metáfora del niño, es decir, tal como se presenta en la Biblia. Oramos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra lleve bendición al alma de tus hijos, de tu iglesia. Nos siga transformando, pero nos inunde de esa visión tuya, Señor, de esa transformación de lo que tú quieres que seamos. Así te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Debe golpearnos, porque me golpea a mí, yo creo a todos los que leemos el capítulo 10 de Marcos que hemos leído. Ese escenario cuando las madres y los niños quieren acercarse a Jesús. Y ahí están los discípulos por hacer su trabajo en serio, como hacen muchos sugieres en las iglesias y muchos adultos. Y que cuando está lo más serio de la predicación y saben que los niños son unos bullangueros, fiesteros, y lo único que vienen a hacer es romper la sana y santa reverencia, ¿no? Y los discípulos pues estaban haciendo su trabajo. ¿Y qué es lo que hicieron? En lugar de abrirles paso a los niños, se los cerraron. Y ellos creyeron que Jesús les iba a decir: bien, están haciendo un buen trabajo, quítenme a estos latosos, a estos mocosos de aquí de enfrente, decimos cuando no nos gustan los niños. Pero Jesús, dice el texto, que se enoja. ¿Con quién, hermanos? ¿Con los niños? ¿Con sus mamás? No, se enoja con los discípulos y les dice una cosa muy seria: no impidan a los niños
o que los niños se acerquen. No los detengan, no se los impidan. Pero dice una cosa más tremenda todavía. Porque de ellos, de los tales, dice Reina Valera, es el reino de los cielos. Y si alguno de ustedes quiere entrar a él, tiene que hacerse como niños. Entonces, mis hermanos, si nuestro mismo Señor Jesucristo dice que el reino de los cielos es de los niños y de los que son como ellos, entonces tenemos que preguntarnos, ¿hay algún texto en la Biblia, algún texto en el Nuevo Testamento que muestre no cómo un niño se convierte en miembro del reino de Dios? Porque ya es miembro, dice el texto, ya es miembro del reino de Dios, sino cómo un adulto se convierte en ciudadano del reino, no por permanecer adulto, sino por hacerse como niño. Este es el desafío de esta mañana. Y ustedes saben, todos sabemos, que nuestras teologías, nuestras maneras de ver la evangelización, nuestras maneras en que vemos la educación cristiana, normalmente en que vemos casi todas las doctrinas que defienden y enseñan nuestras iglesias y denominaciones, todo está siempre visto desde la perspectiva del adulto. Y uno cuando ve este texto en boca de Jesús, tenemos que decir, debe de haber algo en la Biblia que Jesús aquí no está enseñándonos, diciéndonos. ¿Por qué no empezamos a mirar las grandes enseñanzas de la Biblia, no ya desde la perspectiva de un adulto, sino desde la perspectiva del niño? Y esto es lo que tenemos que hacer, buscar esos paradigmas, estos modelos, estos ejemplos de la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, y vemos qué pasa. Vamos a trabajar 2 ejemplos concretos de adultos que para salvarse se convirtieron en niños. Y el primero de ellos, tratando de ver o hacer una conceptualización de ese pensamiento bíblico, de esa teología bíblica desde la perspectiva infantil, tenemos el primer ejemplo en Zaqueo, que es Lucas 19 del 1 al 10. No lo busquen. Creo que todos conocemos la historia de de Zaqueo. Al leerlo descubrimos que este empresario corruptote, en vez de comportarse como lo que era, como un jefe de cobradores de impuestos, se comporta como niño, como un niño, ¿no? Nos hará pensar en esa actitud tan extraña de Zaqueo con esta pregunta. Si usted pone a un árbol y a un niño juntos, ¿qué pasa? El niño se sube al árbol. Y si ponemos a un empresario y a un árbol juntos, ¿qué pasa? Lo corta. Si tiene frutos, los vende. Si la madera es buena, hace muebles, sillas, mesas, marcos, ventanas, puertas. El asunto es usufructuar, sacarle provecho al árbol. Y aquí está este hombre que parecía que su vida diaria estaba marcada por el dinero. Porque Zaqueo es más o menos como los jefes de policías de nuestro país, que agarran a sus policías y los ponen en un lugar estratégico y les dice, yo no sé cómo le vas a hacer, pero cada día o cada semana me vas a traer algo. Así que estos también tienen que vivir de eso y darle algo a su jefe. Bueno, eso no pasa aquí en Guerrero, ¿no? Ni menos en Acapulco, eso no es que nos están filmando, ¿no? Y ustedes saben que esos cobradores de impuestos de ese tiempo extorsionaban a los pobres pobladores cobrándoles mucho. ¿Por qué? Porque tenían que quedarse con un poco ellos, mandar un poco a Roma, y a personas como Zaqueo tenían que darle alguito también. Y es interesante que cuando Jesús va a llegar a Jericó, en lugar de comportarse como ese corrupto empresario,
se sube como niño a un árbol. Y podemos ver que esta es la primera niñería o acto infantil que hace Zaqueo. Expresa la curiosidad de un niño. Él no quería hacer otra cosa que conocer a Jesús. Él ni siquiera sospechaba que cuando Jesús iba a pasar, Jesús le iba a prestar atención. Y es que los niños le prestan atención a los otros niños. Allí vimos un cuadro tremendo, ¿no? Y Jesús, en lugar de darle importancia a otros, yo no sé quiénes lo acompañaban, el presidente municipal a lo mejor, viendo que Jesús era famoso. Bueno, así hacemos los adultos, ¿no? Jesús va, se acerca al árbol, levanta su mirada y le dice algo inesperado a este desconocido Zaqueo: bájate deprisa, porque es necesario que yo vaya a tu casa hoy. ¿Y qué hace Zaqueo? Se baja deprisa y lleva a este desconocido a comer a su casa. ¿Quién hace eso así nada más, hermanos? Un niño. Un niño. Lo estarán recreando en sus mentes las conversaciones con sus hijos, ¿no? Y mis hermanos, los niños obedecen. Zaqueo se baja deprisa. Los niños son capaces de llevar a su casa a un desconocido si le cae bien. Por eso es su vulnerabilidad. Y esta es la segunda acción infantil de Zaqueo: llevar un desconocido a su casa y todavía darle de cenar, ¿no? Y hermanos, la tercera y más radical es que, contento con su nuevo amigo, que es Jesús, se levanta y en un arranque de ternura, de compasión, de desprendimiento, sin que nadie se lo pidiera, se para y dice muy seguro: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y díganme, mis hermanos, ¿qué hermano, por más cristianote que sea, se ha parado en una iglesia a decir eso? Tiene que ser un niño. Y este niño está contento con su nuevo amigo, que por un arranque de ternura, porque Jesús le prestó atención a él, cuando los otros judíos hasta lo querían apedrear, no lo querían, lo consideraban inmundo, estaban seguros de que era una persona mala. Se levanta y dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien le he estafado, le he robado, y él sabía que sí, se lo voy a devolver con 4 tantos, como dice la ley, ¿no? Yo se lo voy a dar, ¿no? O sea, con esa decisión, o esas 2 decisiones que tomó Zaqueo ese día, estaba quedándose como, hermanos, totalmente pobre. Pobre. Que es exactamente la razón por la cual los niños son ciudadanos del reino, porque son vulnerables, no tienen nada. Los otros, que de acuerdo con Jesús son también miembros del reino, ¿quiénes son? Lo dicen las bienaventuranzas: los pobres. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los niños, porque de ellos son el reino de los cielos. Y la razón por la cual son miembros del reino de los cielos es porque son totalmente vulnerables. Así que si te sientes poderoso, no tienes mucho horizonte. Y en esta lección que nos da Zaqueo y que Jesús acepta al 100%, dice: a menos que nosotros no nos hagamos vulnerables como los niños, no podemos entrar en el reino de Dios. Y mientras que en este pasaje la gente decía que era un cobrador de impuestos, por eso malo, un publicano, un pecador, Jesús termina diciendo de él: este también es hijo de Abraham.
y le abre las puertas. Emocionante. Ahí encontramos a un adulto que encuentra un par de puertas abiertas, las puertas del reino, porque siendo adulto se hizo niño, porque siendo poderoso, siendo rico, se hizo pobre. A mí me encanta la historia de Zaqueo, me emociona, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento está el segundo ejemplo, allá en Segundo de Reyes 5, la historia de Naamán. Tampoco la busquen, creo que debemos sabérnosla, pero si no, léanla con gusto en casa. Van a narrar, al narrar la historia ustedes la van a identificar. Ahí todavía es más radical la situación. Ahí está Naamán, que ni siquiera es israelita, que es comandante de los ejércitos sirios. Y el texto empieza a decir que Naamán era un hombre muy poderoso, de mucha autoridad, muy admirado, muy querido y rico. Y hasta dice el texto mismo que el mismo pueblo de Israel dice que Dios había bendecido para atacarlo. Hablando en contra de Israel, dice que Dios había bendecido a Naamán para que lo atacara y lo venciera. Y en una de esas escaramuzas, atacando a Israel, lleva como esclava de guerra ¿a quién? Los que saben la historia. ¿A quién se llevó de esclava como botín de guerra Naamán? A una niña. Gracias, sí se sabe la historia. Y el hebreo, hablando de esta niña, dice que era una Naerá Ketoná, es decir, una niña muy pequeña. No era una señorita, no era una joven, era una niña, Naerá Ketoná. Y la lleva a trabajar a su casa. Y la niña, como mucha gente o todos, descubre, se entera, sabe que Naamán, a pesar de ser muy poderoso, muy famoso, muy querido, tiene un problema. ¿Cuál es? Tiene lepra, una enfermedad incurable para ese tiempo. Y se ve que Naamán no había encontrado ningún médico ni nada que lo curara. Y la niña, que es esclava, que ha sido arrancada de su hogar en infancia, que debería haber estado amargada y enojada y poder decir, si mi amo está enfermo de lepra, que se pudra. Digo, así somos los adultos, ¿no? Que se pudra. ¿Cómo me va a sacar para traerme de esclava cuando vivo con mis padres, con mi comodidad? Que se pudra. No. Esa es una actitud normal de un adulto. Pero en lugar de eso, le dice a su ama, amita, si mi amo va y visita al profeta, va a quedar, ¿qué dijo? Sano. Va a quedar sano. Así que cuando llega Naamán, la esposa se lo dice, y este hombre hace algo increíble. Bueno, cualquier adulto lo haría, nadie va a consultar a una niña, ¿no? Y en vez de ir directamente con la niña, él se va con su rey a pedirle cartas para el rey de Israel, para ver si lo pueden contactar con el profeta. Pero esta lección, este pasaje nos enseña que cada vez que Naamán recurre a una figura de poder adulta, se aleja de la posibilidad de ser curado. Y hasta que descubre que siguiendo el consejo de la niña era su salvación, entonces termina siendo curado. Es precisamente lo que enseña este pasaje, que para ser curado en ese contexto, primero tiene que aceptar el consejo de una niña y a la larga terminar siendo como la niña. Cuando llega a su rey sirio, ¿qué hace el rey? No solamente le da carta, no solamente le escribe una carta, sino que lo manda con una carga enorme de riquezas, oro, plata, trajes preciosos, porque así somos en este mundo. Así somos los adultos. Para lograr cosas
tenemos que dar grandes cosas y para manifestar que somos poderosos. De ninguna manera vamos a permitir que los demás nos vean como un pelagatos. Eso no es de humanos, ¿no? Claro, cuando llega con todo ese poder al rey de Israel, en lugar de ponerse contento, ¿qué hace? Se pone triste y de luto además, porque le da miedo. Y en ese temor lo llega a saber Eliseo y le dice: a ver, mándamelo para acá que yo te lo curo, ¿no? Y lo manda. Y aquí vemos una cosa interesante. Naamán esperaba que cuando el profeta viera la cantidad de oro que llevaba, de plata, de esas mudas de ropa cara, ¿qué pensaba que iba a hacer el profeta? Salir corriendo para ganárselas, como algunos de nosotros hacemos. Hay que granjeárselos, hay que merecerlo. Pero en lugar de eso, el profeta envió a su secretario, y eso enojó mucho a Naamán. ¿Por qué no salió el profeta a hablar conmigo? ¿Por qué en vez de eso mandó a su esclavo? Y se enoja. Lo peor, cuando le dice el esclavo, tremendo: mi jefe dice que vayas y te zambullas 7 veces en el río Jordán. ¿Y qué hizo Naamán? Más enojado todavía. Y dice: ¿cómo que me manda a mojarme, a sumergirme en ese charco lodoso? Porque eso es el río Jordán, hermanos. ¿Acaso tu profeta no conoce geografía y sabe que los ríos de Damasco son más limpios y mejores? Siempre el orgullo, ¿no? Y no fue sino porque sus mismos esclavos le dicen: papito, papi, ¿qué te cuesta seguir los consejos del profeta? Ve y sumérgete, no pierdes nada. Y a regañadientes, Naamán se mete 1, 2, 7 veces. ¿Y qué pasa a la 7ª, hermanos? Dice la Escritura, gracias, que sale sano. Y su piel era como la piel ¿de quién? De un niño. Y dice el hebreo que su piel era como un narcatón. ¿Se acuerdan que les dije que la niña en hebreo era naeraketoná? O sea, la niña parece que no es protagonista importante, ni se le da nombre, ni aparece cada rato en la historia. Pero el modelo de vida para que Naamán tenga sanidad total, tiene que ser como ella. Y por eso su primera conversión fue recuperar la piel y el cuerpo sano. ¿De quién? De un niño, de un narcatón. Hasta ahí llegamos al verso 14. Y el verso 15 dice que Naamán se volvió para ir a ver al profeta. Es una expresión que se usa mucho cuando hablamos de la transformación de nuestra vida, el nuevo nacimiento, la conversión. Dice, volver nuestros pasos, ¿no?, hacia nuestra espalda. Una expresión interesante en la vida de Naamán. Dice que se volvió para ir a ver al profeta. Ahora sí se vuelve, pero ya no como el gran comandante, sino como un niño. Sí, antes era el comandante, todo poder, el segundo del rey, ¿no?, como nos queremos nosotros codear todos. Ahora se acerca y trata al profeta con mucho respeto. Y de él ahora no dice yo soy el gran general, sino que Naamán le dice algo especial. Le dice, llega, si quieres prestarle atención a tu siervo, a mí me gustaría como siervo, si me permites, a tu siervo, quisiera pedirte por favor a partir de mi sentimiento como siervo. Miren, hermanos, cuántas veces aparece Naamán llamándose siervo a sí mismo. O sea, de esta figura prepotente a una figura ¿qué?
humilde como la de un niño, ¿no? Llamándose siervo. ¿Cuándo eso iba a pasar en la vida de Naamán? Y hace dos locuras infantiles. La primera es pedirle que se le permita llevar 2 sacos de tierra de Israel. Fíjense qué cambio. Primero, no quería mancharse con el lodazal del río Jordán. Y ahora quiere llevar tierra de allí. Me acuerdo cuando era niño que íbamos a la playa allá en Veracruz. Y a mis hermanitos y a su servidor nos gustaba mucho hacer figuritas y castillitos de arena. Así que obligábamos a papá a que nos llevara bolsas y más bolsas de arena para que en casa hacer nuestros cajones y seguir soñando que estábamos en la playa, seguir jugando con nuestras figuras. Yo me imagino a Naamán haciendo su cajón de tierra para adorar a Jehová allá en su casa. Por lo que dice él, quiero llevar tierra porque quiero adorar a Jehová tocando la tierra de ustedes, porque Él es el verdadero Dios. Un hijo de Dios más en el cielo. Luego pide la locura más grande. Dice, espero que usted, profeta, no se enoje conmigo y no me impida lo que le voy a pedir. Mire, el rey de Siria ya está viejito y siempre le gusta que yo le preste mi hombro para entrar al templo, para que se arrodille frente al Dios de allá, ¿no? Me imagino a nosotros, hermanos, evangélicos, que consideramos que los católicos son muy idólatras, y que un recién convertido le diga al pastor, pastor, ¿verdad que usted no se enojaría si yo, porque usted sabe que el obispo de la iglesia a donde yo iba ya está muy viejito y le gusta que yo le acompañe al centro de la iglesia, al templo, para que se arrodille frente a sus imágenes? ¿Verdad que no está mal, pastor? Y que el pastor le diga, no está mal, hazlo, mijito. Pues eso es precisamente, mis hermanos, lo que le dice el profeta a Naamán. ¿Por qué? Porque el adulto todo lo vemos desde lo dogmático, lo serio, lo doctrinal. Para el adulto, para nosotros los adultos, todo es malo, todo es pecado, todo es peligroso. Pero entre niños no está esta malicia, no hay esa malicia. Miren dónde está la malicia, porque es bien importante citarla en esa historia. Mientras que Naamán se vuelve desprendido y le está insistiendo al profeta que reciba estos jarros de oro, de plata y estos vestidos preciosos, Eliseo dice, no los quiero. Pero ahí estaba el secretario de Eliseo, Giezi, muy enojado. Este profeta perdiendo la oportunidad de su vida. ¿Cuándo nos va a llegar otro como él? Hubiéramos construido el edificio educacional. Y entonces, cuando Naamán se separa, que ya se va corriendo Giezi y le mete un engañote a Naamán. ¿Se acuerdan? Le dice más o menos así, no invento. Acaban de llegar al seminario unos nuevos estudiantes. Y los pobrecitos necesitan beca, vienen sin nada. Los que hemos pasado por el seminario vemos esas historias, ¿no? Y entonces dice Naamán, bueno, ¿qué quieres? Y le dice Giezi, bueno, no me des todo. Dame algunas piezas de oro, otras piezas de plata y algunos vestidos para vestir a los pobrecitos. Sí, agárralos, que quieras. Ahí está la maldad, hermanos, de un adulto pensando como adulto. Y cuando regresa Giezi a Eliseo y le pregunta, ¿dónde andabas? Eliseo se enoja mucho con él. Y aquella lepra que tenía Naamán, ¿a quién se le pasó, hermanos? A Giezi, a su siervo. Qué terrible. ¿Qué nos enseñan estas historias de Zaqueo y de Naamán? Que para poder empezar a entender qué quiere transmitirnos Dios en cuanto a su reino,
es necesario que seamos cambiados, transformados en nuestra mentalidad de adulto hegemónico, dedicados a la búsqueda de poder y de riqueza, para entender la mentalidad del niño vulnerable, que está dispuesto, aun cuando había sido víctima como la niña, en lugar de buscar el mal de su victimario, busca su bendición, su recuperación. Estas dos historias, y manejando esos conceptos de los niños, tenemos que desarrollar un pensamiento desde la infancia. Y con estas expresiones de narcatón, narquetoná, podemos ir al texto de Isaías 11, que también se lo saben, donde Isaías imagina el nuevo reino mesiánico y lo plantea de manera interesante, que el siervo de Dios, el ungido, va a vencer al enemigo, no a través de la violencia destructiva, sino con el poder de la palabra. Y dice así: con su palabra vencerá al malvado. Y dice algo interesante: cuando llegue ese tiempo, todo va a cambiar. Hasta el reino animal va a cambiar. El león y el becerro van a estar jugando juntos. El lobo y el cordero, grandes amigos, amiguitos. El leopardo y el toro pequeño, grandes camaradas. Y en esa nueva creación va a haber un gobierno especial. Va a ser gobernada y liderada ¿por quién? Dice el texto: van a ser pastoreados por un narcatón, por un niño. Fíjense, mis hermanos, Dios, cuando se imagina para su pueblo un futuro mejor, de un pueblo fracasado por un gobierno egoísta, tirano, injusto y malvado, en búsqueda de poder, fama y riqueza, y por eso fracasa, dice Dios: yo sueño en una nueva realidad social y política, en la que ya el violento no destruya más. Y para que el violento, en la imagen de esos animales salvajes, no destruya más, que no los corrompa ningún adulto, voy a hacer que ese nuevo rey, ese es su nuevo rey y su nuevo pastor, sea un narcatón, un niño. A partir de esa perspectiva, el adulto, en vez de buscar el dominio, la fama, el poder, la riqueza, busque la vulnerabilidad. El poder desde la vulnerabilidad. Y es interesante que Dios, al crear al ser humano, lo crea adulto. Y mis hermanos, Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, en su manera de querer enseñarnos, de explicarnos, quiere decirnos que fue terrible por crearlo adulto, porque pecó muy pronto. Y a partir del pecado, miren lo que pasa. Lo leemos en el capítulo 4 de Génesis. La actitud homicida que toma Lamec, ese orgullo de la raza humana, queriendo construir un gran edificio, un monumento que los recordara, queriendo hacer todo grandioso, todo grande, 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 movidos por la soberbia. Queremos dejar historia. ¡Qué horror! La historia que debe quedar es la obra de la salvación. ¿Cómo hacer una creación donde ya la imagen del ser humano no sea la del adulto, sino la del niño, del narcatón? Y eso lo resuelve el capítulo 8 de los Salmos, y que empieza diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y después que canta la gloria de Dios, dice algo interesante. En el verso 2: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza para acabar. ¿Con quién? Dice el texto: con el violento y con el adversario. Fíjense, mis hermanos, la destrucción del malvado no la hace el adulto poderoso con armas destructivas, la hace el bebé de pecho, que en su vulnerabilidad tiene poder para acabar con la maldad, que es el espíritu de Romanos 12. No trates de vencer el mal con el mal, sino busca vencer el mal con el bien.
Nosotros, cuando somos atacados, y estamos hablando del pueblo evangélico, del pueblo cristiano, cuando somos atacados, avergonzados, golpeados, nuestra manera de reaccionar con el otro no es nada cristiano, hermanos. Buscamos serrucharles el piso, dejarlos mal. Inventamos pecados de esos que en el momento sean aborrecibles para poder decir que eso es precisamente lo que ellos enseñan y creen, ¿no? Y no lo hacemos precisamente por amor cristiano. ¿Cuántos pastores y sus familias cometieron un pecado no tan escandaloso y ya los marcaron con el signo de la serpiente y no se levantan, hermanos? Destruir, matar, acabar. Eso es lo que el adulto quiere hacer. Eso es lo que como adultos queremos hacer. Como si fuéramos grandes cristianos, o que si eso nos hiciera grandes cristianos. Pero si vemos las enseñanzas sobre la paz, sobre la armonía, sobre la salvación, sobre el reino, sobre el poder, no es un poder destructor. Por tanto, desarrollar un pensamiento, una teología desde la perspectiva del niño, de la niña, es entrar a una nueva dimensión, es entrar a la dimensión del Señor Jesús. Les habían enseñado que debían de odiar al enemigo y tratar de destruirlo. Y entra Jesús en escena y dice: pero yo les digo, les traigo una nueva enseñanza. Oren por ellos, bendíganlos, perdónenlos, ámenlos. Cuando llego al Nuevo Testamento, es interesante que cuando Dios decide encarnarse en Cristo, no se encarna como un gran guerrero poderoso, adulto, sino nace como ¿qué? Como niño. ¿En dónde, hermanos? En el lugar más pobre, Belén, en la vulnerabilidad. También este canto glorioso de los ángeles de Lucas 2, cuando dice: hoy traigo nuevas de gran gozo, que ha nacido para ustedes hoy en la ciudad de David un Salvador. Y van a reconocer a este Salvador. ¿Por qué? ¿Porque tiene una corona de oro? ¿Un báculo de poder? No, porque está acostado en un pesebre, cubierto con pañales sencillos. Y creo que aún fue duro para los apóstoles, porque ya eran apóstoles, señores de la palabra, que Jesús lo señala y dice de manera clara y segura, levantando los ojos al cielo, diciendo: te doy gracias, Señor, porque no revelaste estas cosas a los sabios y a los entendidos, sino a los sencillos, a los niños. El Señor nos ha llamado y transformado y sigue transformándonos con el objetivo, mis hermanos, de que seamos vulnerables, humildes, sencillos. Nos ha llamado a enfrentar la maldad de la violencia, no a través de la destrucción, sino del poder del amor vulnerable, como la cruz de Cristo. Y estaremos ganando mucho más que usando la violencia, la hegemonía, la mentira y el poder. Dios sigue transformándonos. Y dice que su objetivo es que lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Y Jesús nos enseña que debe ser un arcatón, un niño, una naveraquetona, una niña. Gracias, Señor, porque nos sigues transformando. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Gracias, Señor. Gracias porque nos compartes tus sueños, tus proyectos. Gracias porque esa es la estatura. Hemos de entenderla, Padre. No nos estás ni siquiera llamándonos a hacerlo, sino nos estás anunciando que tu poder transformador nos está conduciendo a ser un niño, una niña. Bendito sea, Señor. Ayúdanos a alcanzar la estatura perfecta. Siga llevando su obra en nuestras vidas, esa obra que un día empezaste. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús.